En la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 9 facultades y 2 escuelas técnicas superiores sustentan las carreras y cursos que ofrece esta universidad. Grados, másteres, doctorados en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior y una amplia oferta de programas y cursos en el marco de la formación permanente. Estés donde estés, la universidad pública más cerca de ti. UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED.es. Hablamos de la Facultad de Educación de la UNED con el decano, el profesor José Luis García Llamas. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Me gustaría en este casi inicio de curso que comenzásemos por hacer una referencia a los estudios que se pueden cursar en esta Facultad de Educación, tanto a los grados como los grados combinados, másteres, incluso alguna referencia al doctorado. Ya sé que los plazos de matrículas para muchos de los cursos ya se han cerrado, pero los estudiantes están aterrizando y muchos de ellos en esos primeros cursos. ¿Qué es lo que ofrece la Facultad de Educación? Manteniendo la estructura de los cursos anteriores, desde que comenzamos los planes de estudio del Espacio Europeo de Educación Superior, tenemos 2 grados, un grado de pedagogía, donde abarcarían aquellos aspectos vinculados sobre todo con lo que es la enseñanza reglada, la actuación en los centros, la gestión, la orientación, la formación, la especialización, etcétera. Y después hay un segundo grado que tiene una tradición también importante dentro de la facultad, que es el grado de educación social. Se supone personas que van a trabajar después con grupos sociales que sirven de apoyo a la escuela, que trabajan en el campo de los mayores, de la dependencia, centros penitenciarios, etcétera. Es decir, de alguna forma buscamos unos perfiles profesionales para estos 2 grados. Unido a ello, desde el curso pasado tenemos un grado combinado con la Facultad de Derecho, que es Educación Social, Trabajo Social, puesto que son 2 profesiones que inciden sobre aspectos pues muy similares o muy parecidos. Entonces nos parecía interesante que nuestros estudiantes, incluso los de allí, pudieran tener un grado combinado cursando a 120 créditos. Es decir, se reconocen 120 y cursan otros 120. Y para lo que es la enseñanza reglada, la última parte es el curso de adaptación para los diplomados, que tenían 180 créditos y hacen 240. Este es un curso que se está prácticamente extinguiendo, puesto que la mayor parte de los diplomados ya han hecho este curso, pero bueno, nos parece interesante mantenerlo por si todavía quedan algunas cohortes por ahí que les interese. La verdad es que en este punto sí es importante recalcarlo, porque muchos diplomados en educación social han pasado por ese curso para continuar con el grado de educación social. Y me permite un apunte, pensando sobre todo en esas personas que, aunque este año no se hayan matriculado, pues estén pensando en realizar estudios en esta Facultad de Educación de la UNED. Tenemos que decir que el grado combinado en Educación Social y Trabajo Social, pues lo que significa es que aquellas personas que tengan ya el título de grado en Educación Social, pues cursando una serie de asignaturas que equivalen a 120 créditos, pues permiten obtener el grado en trabajo social, porque los otros 120 créditos ya se convalidan con esa titulación en educación social, en el grado de educación social. Y si le parece, comentamos un poco también los másteres oficiales. Claro, yo creo que hay que partir de la base de que en la universidad tenemos, dentro de lo que es la enseñanza reglada, tenemos como 3 niveles. El grado, que es lo que hemos comentado, es el grado Pedagogía, Educación Social. Un segundo nivel, que son los másteres o estudios de posgrado, también se llama. Y después un tercer nivel es el doctorado. Entonces, en este segundo nivel, que es muy interesante, puesto que permite a los estudiantes especializarse en aquellos campos de especial interés. Por ejemplo, en la Facultad de Educación es un tema que siempre ha sido objeto de atención por los equipos docentes, de tal forma que la oferta coordinada por la facultad es de 9 másteres que cubren pues aspectos muy distintos. Por ejemplo, hay algunos dirigidos a la investigación, como innovación e investigación. Uno de los másteres fundamentales dentro de nuestra oferta es el máster de formación del profesorado de educación secundaria. Este máster, aunque es coordinado por la Facultad de Educación, participan en él las diferentes facultades y escuelas que conforman la UNED.
Se ofertan 550, 560 plazas, pero las solicitudes son del orden de 3.000. Entonces, ahí tenemos una demanda muy fuerte y, según las especialidades, también participan otras facultades y escuelas. Después hay otros campos relacionados con la comunicación y la educación en la red, o, por ejemplo, también muy interesante la intervención en contextos sociales, o educación intercultural, o bien la orientación profesional. Y después hay otro que es del campo de la historia de la educación, de memoria crítica, coordinado por nuestra facultad, pero donde intervienen otras universidades, sobre todo la Universidad de Alcalá. Es decir, de alguna forma los campos son muy diversos, muy distintos, y es un segundo nivel que a los estudiantes sí que les interesa para conseguir una mayor especialización, que lógicamente un grado de 240 créditos no llega. Bueno, tenemos además que recordar que aunque, por ejemplo, el máster universitario en innovación e investigación en educación directamente nos abre las puertas para el doctorado, los demás también existe esa posibilidad, pero además tienen muchos de ellos una línea muy vinculada con el desarrollo profesional, así que es interesante también que nos permiten esa doble vía. Y aunque desde hace unos años el programa de doctorado en educación es único y además se inscribe en ese marco de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, me gustaría, profesor, que nos hiciese algún apunte, porque todos los profesores de los distintos departamentos de la Facultad de Educación están implicados en este programa de doctorado en educación, decano. Claro, efectivamente, a nivel organizativo y de estructura, la UNED tomó la decisión hace 4 años de crear una escuela de doctorado, una escuela internacional de doctorado, para atender esta demanda en las distintas facultades y escuelas. Entonces, lógicamente, la Facultad de Educación trabajó en una línea de buscar un programa de doctorado en educación donde, a través de las 6 líneas que se ofertan, los diferentes alumnos que opten por este tercer nivel de estudios puedan tener cabida desde los campos de la didáctica, la tecnología, la interculturalidad, la orientación, etcétera. Todos estos campos de alguna forma van unidos en ese programa en educación. Claro, efectivamente hay una dependencia directa de la escuela de doctorado, pero al fin y al cabo el profesorado está adscrito a las facultades. Entonces la ventaja que tiene es que desde la facultad siempre hemos apoyado esta iniciativa, apoyando pues las reuniones que se suelen tener con los estudiantes al comienzo del curso, pues con una lección magistral de una autoridad importante de diferentes campos. Y después hay una segunda jornada allá por el mes de mayo que es muy interesante para estos estudiantes porque hacen sus aportaciones del trabajo que han venido desarrollando durante el curso, sobre todo a partir del segundo año, porque el primer año es más como formación, es decir, completar la formación que ya traen de los másteres en campos específicos pues del análisis de datos, de cómo afrontar una investigación, cómo recoger información, cómo consultar fuentes, etcétera. Pero en ese segundo año ya elaboran un primer ensayo de lo que es una investigación. Y entonces los exponen en público y la verdad que es una experiencia, llevamos 2 años realizándola y los estudiantes y los profesores lo valoran de forma muy positiva. Yo creo que es interesante esta propuesta y la facultad desde luego siempre estará eso. También decir que, lógicamente, como estamos ya en el 4.º año, ya se comienzan a ver los productos, es decir, las tesis doctorales. Ya se están empezando a defender tesis doctorales, puesto que los planes antiguos han decaído ya, y entonces ahora las tesis van por la escuela de doctorado y, efectivamente, tenemos que hacerlo así, puesto que ANECA, cuando venga a evaluar el programa de doctorado, nos dirá cuántas tesis se han leído en este periodo. Y aquí, en esta línea, quería aprovechar la oportunidad también para decir que efectivamente el acceso al doctorado es a través de los másteres. Entonces yo creo que es interesante. Se ha hecho ya en algún máster, por ejemplo, comunicación, educación en la red, le han hecho un cambio bastante profundo. Y yo creo que hay otros másteres que tienen que ir a adaptarse a las circunstancias nuevas. Por ejemplo, el de innovación e investigación en educación. Estamos desde el equipo de Canal preparados para afrontar esos cambios, puesto que las circunstancias de hace 5 años son distintas. Entonces es un reto que nos debemos plantear
para un futuro inmediato. Y, por supuesto, sin olvidarnos del magisterio, claro, que siempre estará presente en este decanato. Efectivamente, en la página web de la facultad, dentro de ese portal de la UNED, www.uned.es/educación, podemos estar al tanto de todas estas novedades, porque también hemos visto pues que hay pues ajustes en las titulaciones de grado, y siempre para mejorar y para ir avanzando en ese camino a tener unos estudios con la mejor calidad posible, para que los estudiantes de la UNED pues salgan preparados para enfrentarse a cualquier reto profesional, pero también para continuar una carrera académica, una carrera en la propia investigación, en ese campo de la investigación, porque la investigación también nos ayuda al propio desarrollo profesional. Nos ha comentado algo muy importante, son esas jornadas presenciales. Evidentemente, los estudiantes del sistema que tiene la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues yo creo que el gran peso de esos estudios se llevan a distancia, con las aulas virtuales, con ese apoyo de los tutores, tanto los tutores en red como los propios profesores de la sede central, a través de esos blogs, de esos foros, de los cursos virtuales. Pero es importante que en la UNED no se descuida la presencialidad, aprovechando jornadas, aprovechando en el tema de los grados expresamente las tutorías en los centros asociados de la UNED. Antes mencionaba que ya no estamos en periodo de matrícula para muchas de las propuestas oficiales, pero se abre un amplio abanico en ese marco de la formación permanente, en el que colaboran tradicionalmente los profesores de la Facultad de Educación, bueno, de todas las facultades y escuelas de la UNED. Ahí, en ese marco de la formación permanente, tenemos la oportunidad de realizar también posgrados, títulos propios de la UNED. Por eso me gustaría que nos hiciese una referencia a estas otras propuestas formativas que todavía están la matrícula abierta. José Luis García Llamas, decano de la facultad. Claro, efectivamente lo que son las enseñanzas regladas, salvo los grados, que todavía se pueden matricular los estudiantes, pero en los másteres hay un número limitado de plazas, entonces normalmente se cubren en la convocatoria de junio. No obstante, hay algunos másteres que sí que ofertan alguna plaza en la convocatoria de septiembre u octubre. Eso es el estudiante el que tiene que consultar la página web. El doctorado, por supuesto, también está cubierto, y ya también se han seleccionado las personas que se incorporan en este primer año. En el campo de la formación permanente es una tarea que yo creo que la Facultad de Educación siempre ha asumido como un reto importante, puesto que es algo complementario, es enseñanza no reglada que conduce a la obtención de unas titulaciones propias de la UNED, en este caso, y que abarcan pues campos muy diversos y títulos muy diversos. Depende un poco de la finalidad de esos cursos y a quién se dirijan. Por ejemplo, hay cursos de enseñanza abierta donde no se exige una titulación previa. Entonces son campos especiales, personas que no han estudiado, no tienen la titulación, pero hay un tema que les interesa. Bueno, pues ahí está la Facultad de Educación. Hay muchos también, lógicamente, dirigidos a la formación y actualización de los conocimientos, fundamentalmente del profesorado, de los orientadores, etcétera. Hay niveles, está desde los másteres como títulos propios hasta el especialista o experto. Y una novedad que se ha incorporado desde hace unos años en los cursos MOOC, los cursos en abierto, online y masivos. Ahí sí que la Facultad de Educación tiene alguna presencia, quizá es escasa todavía. Campos son muy distintos, el campo de la innovación, las tecnologías, pues la orientación, temas relacionados con la lectura, el aprendizaje de las matemáticas, pues la historia, las necesidades educativas, gestión, dirección de centros. Es decir, el campo es muy, muy amplio. La facultad y sobre todo su profesorado sí que está implicado bastante en la gestión, organización y bueno, todo lo que supone la docencia en estas enseñanzas no regladas. Y como pondremos un enlace a la página de la Facultad de Educación y también a todas estas propuestas de formación permanente, me gustaría que hablásemos de otro aspecto, porque además de la docencia e investigación, hay otras actividades en la facultad que cotidianamente pues, nos llaman la atención y reclaman también la colaboración y el diálogo entre toda la comunidad
universitaria. Hay además pues algo muy importante vinculado con la investigación, y es esa revista Educación 21, que ya tiene una trayectoria, pero que además hace muy poco tiempo ha dado un salto cualitativo, yo creo, y de ser la revista de la Facultad de Educación, yo creo que se ha convertido en una revista para la comunidad de investigadores, de docentes, que trasciende la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia, profesor. Sí, efectivamente, todos los equipos docentes, lógicamente, aquí hay dos apartados distintos. Por un lado, los materiales que tenemos que preparar los equipos docentes, tanto de forma virtual, online o de forma libro, bibliografía, pero la segunda parte yo creo que es quizá desde la perspectiva del estudiante, no tanto, pero desde la perspectiva del prestigio de la facultad y de la propia UNED, es fundamental, que es la revista Educación 21. Es una revista que ahora mismo está situada en los primeros puestos del ranking de revistas españolas, revistas científicas españolas, que además ha alcanzado el sello de la calidad de la FECID. La FECID es un organismo público que se dedica pues a evaluar las revistas españolas, es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y le ha concedido lo que llaman el sello de calidad. Por lo tanto, es una revista que debemos cuidar bastante. Desde el decanato creo que hemos hecho una cosa, yo por lo menos estoy contento con ello, que ha sido desligar todo lo que es la gestión de la revista del propio decanato. De tal forma que se hizo un concurso público donde un equipo editorial presentaba su propuesta de gestión de la revista durante 4 años. Hemos procurado también que no coincida con el periodo decanal, de tal forma que, por ejemplo, ahora llevan 3 años, el próximo año le tocaría renovar, de tal forma que las renovaciones de estos equipos no coincidan con el equipo decanal. El decano es el director de la revista, pero lo que es la gestión, todo lo que es revisión de artículos, tribunales, evaluadores, etcétera, todo eso, toda esa gestión lo lleva el equipo editorial. Y yo creo que eso es fundamental para mantener la calidad de la revista. Y muy interesante, por ejemplo, al hilo del último número que tenemos publicado, que es el número 19 del segundo semestre de 2016, ahí se abordaron algunos temas que yo creo que son de especial interés relacionados con el espacio europeo. Por ejemplo, hay artículos sobre las acreditaciones, el sistema de acreditación de las titulaciones, donde estamos involucrados y donde tenemos que pasar todas las titulaciones. Y otro tema relacionado con los trabajos fin de grado, con los trabajos fin de máster. Es decir, de alguna forma ya se están abarcando temas que llevan no muchos años, pero que ya son objeto de reflexión y análisis por parte de los investigadores. También, bueno, aprovechando este momento, sí que quería decir que hay otras revistas que también son gestionadas por personal de la casa. Por ejemplo, pues Bordón, Enseñanza, La Ried, etcétera. Es decir, de alguna forma el profesorado sí que está muy metido con estos temas científicos. En este punto, recordar que encabeza ese grupo de gestión de la revista Educación 21 la profesora Marta Ruiz Corbella, y que bueno que lo gestionan profesores de la Facultad de Educación. Y hay otra publicación, profesor, más modesta, tiene otro carácter, pero es muy entrañable para la comunidad de la Facultad de Educación. Es ese boletín informativo de la Facultad de Educación de la UNED, FEDUCA UNED. Me gustaría que nos hablase de este boletín, profesor. Sí, este boletín lo iniciamos el segundo año del primer periodo decanal. Concretamente, el primer número fue en enero de 2013. Y desde entonces, con una periodicidad mensual, salvo los meses de verano, lógicamente, pues se va editando. Y yo creo que es importante porque la propia comunidad académica de la facultad pues se siente involucrado, porque de alguna forma lo identifica como su boletín. Hay una serie de colaboraciones, una serie de aspectos que son fijos dentro del boletín, pero siempre tratamos de reflejar lo que es la vida académica, administrativa, todo el tema de los actos. Es decir, siempre yo creo que de alguna forma es divulgativo, lógicamente, no tiene un rasgo científico, pero por ejemplo hay una página que sí que a la gente le gusta mucho, que es la pedagogía poética, que es una colaboración fija del profesor José Cardona, que yo creo que es muy interesante y a la gente le gusta bastante. Y después, pues, ahí también, lógicamente, recogemos, pues, por ejemplo, un acto entrañable para nosotros, como es el acto de graduación,
para los graduados que han terminado en el curso anterior. Porque claro, aquí el problema es la distancia, la dispersión. Entonces solemos hacerlo siempre los viernes por la tarde para facilitar los desplazamientos, y después se hace como un acto académico normal con una lección magistral que siempre, hasta ahora, siempre la ha impartido uno de los profesores eméritos de la facultad. Y yo creo que todas estas cosas que van reflejadas de alguna forma contribuyen a crear esa comunidad, o como a mí me gusta muchas veces decir, pues esa familia, ¿no? Esa familia que forma la Facultad de Educación, y que desde luego se ve reflejada fundamentalmente el día que celebramos nuestra fiesta de San Isidoro por el mes de abril, donde se hace un homenaje a las personas que se han jubilado el curso anterior, y bueno, pues también es un reconocimiento a esa trayectoria que han tenido dentro. Naturalmente esto queda reflejado tanto en la página web como en el boletín. Y esa es la idea del boletín, o sea, que todos nos sintamos identificados con él, y que bueno, también a veces se publican curiosidades, fotos de yo creo que es interesante y mantenerlo. Es interesante porque está abierto a esa comunidad, tanto de profesores como de personal de administración y servicio, como de estudiantes de la propia Facultad de Educación. Y bueno, estamos grabando esta conversación en los estudios de radio de la UNED, pues prácticamente a primeros de octubre, que estamos entrando en octubre, y ya tendremos un nuevo boletín seguramente cuando nuestros oyentes escuchen esta conversación, porque prácticamente es mensual. Bueno, el tiempo de radio es limitado, pero vamos a seguir manteniendo esta conversación con el decano de la Facultad de Educación de la UNED, el profesor José Luis García Llamas, que es profesor del departamento MIDE 1, el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, porque tenemos más novedades en este principio de curso. Bueno, hay otros muchos aspectos de la Facultad de Educación que, bueno, les invitamos a visitar esa página web www.uned.es/educación para que se vayan adentrando en ella, especialmente los estudiantes nuevos o las personas que tengan curiosidad por conocer más de cerca esta facultad y esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero hay algo, profesor José Luis García Llamas, decano de la facultad. José Luis lleva muchos años dedicado a la docencia y en la investigación en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, y conoce bien todos los entresijos. Me gustaría que nos hablase un poco, pues, de lo que supone estudiar a distancia y esos apoyos que la propia institución ofrece a los estudiantes que se acercan por primera vez a esta universidad. Sí, yo creo que bueno, la experiencia personal lógicamente es distinta. Cuando yo estaba de estudiante, pues los recursos y los medios que hay ahora a disposición de los estudiantes no los teníamos en ese momento. Pero yo creo que hay algo importante dentro de lo que es la UNED, lo que es filosofía UNED, y es esa diferencia dentro de la propia UNED entre lo que es la sede central, los equipos docentes y los profesores tutores de los centros asociados. Esa estructura que permite una presencialidad, por supuesto voluntaria, de los estudiantes en las sedes territoriales, creo que es algo que no todas las universidades pueden ofrecer, puesto que nosotros, yo creo que la enseñanza, aparte de ser a distancia, lógicamente, también es semipresencial, en el sentido de que los profesores tutores que ejercen su tarea académica, su tarea docente, de orientación, de corrección de trabajos, etcétera, ahora mismo con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, en la gran mayoría de las asignaturas tienen una responsabilidad en lo que es la evaluación, gestión, orientación y evaluación de lo que llamamos las pruebas de evaluación continua o los trabajos de las asignaturas. Entonces, de alguna forma, yo creo que esa doble faceta es fundamental. Hay un examen presencial donde el estudiante se tiene que identificar a la hora de hacer su ejercicio, pero también sabe que hay una parte de su evaluación que la va a realizar el profesor tutor en el centro asociado. No solo de forma presencial, porque también los centros asociados tienen las aulas AVIP, donde un estudiante puede seguir desde su domicilio pues la tutoría que se está impartiendo en un centro asociado. También tienen las tutorías intercampus.
Es decir, de alguna forma lo que se ha ido es variando un poco, pero la estructura sigue siendo lo mismo. Sede central, centros asociados. Y ahí es donde tenemos que dar un apoyo. Una preocupación, yo creo que para la mayoría de los que estamos en puestos de gestión dentro de la UNED, es el tema del abandono. El abandono es un tema que en las conversaciones que hemos tenido entre los decanos cuando nos reunimos nos preocupa bastante, que hay determinadas personas que no llegan a conocer lo que es la institución. Y se matriculan, pero después no dejan rastro, es decir, ni siquiera llegan a examinarse. Entonces, es una preocupación importante para esta institución. Yo entiendo que hay momentos de debilidad, hay momentos en que el estudiante, pues hombre, dices que esto es un lío, yo me encuentro con mucho material, a quien acudo. Entonces sí que está funcionando las redes sociales a través de Facebook, Twitter, etcétera, pero aquí hay un riesgo, hay que tener cuidado para los estudiantes que a veces colocan apuntes que no se sabe la procedencia o modelos de trabajos que tampoco se sabe, se cuelgan en Facebook y los siguen al pie de la letra. Yo les recomendaría que, por favor, lo que tienen que seguir son las directrices de los equipos docentes y de los profesores tutores, los equipos docentes de Madrid. Entonces, hay unos foros de contenidos donde ellos, una vez matriculados, tienen acceso a esos foros y tienen que seguir las directrices que se dan desde ahí. Y fundamental, la guía de estudio es fundamental porque es el contrato del profesorado con los estudiantes para saber todo lo que tienen que hacer. Claro, aquí ahora mismo se ha abordado, yo creo que desde hace unos años se está hablando mucho de lo que es el plan de acogida. Para nosotros es fundamental. Creo que un estudiante cuando llega a matricularse en la facultad, me da lo mismo que sea en educación que en otra, tiene que saber muy bien a qué se enfrenta. ¿Qué características tiene? ¿Cómo se maneja, por ejemplo, una cosa tan evidente como el manejo de la plataforma? Hombre, hoy día yo creo que la mayor parte, si no el 100%, el 99,99%, pues tiene un ordenador en su domicilio o tiene un iPad, pero sí que es importante que sepa navegar dentro de lo que es la plataforma UNED, que sepa lo que son las tutorías, porque a veces no lo saben lo que es, que sepan qué materiales tiene bibliográficos o virtuales, cuál es el sistema de evaluación, cómo se le va a evaluar, con qué criterios se van a evaluar, qué fecha tiene para la evaluación, cómo tiene que preparar los trabajos. Es que eso es fundamental y eso hay que corregirlo y hay que mentalizar al estudiante de que tiene que tener muy claro desde el principio qué supone estudiar en la UNED. Y eso yo creo que el plan de acogida, hace poco nos presentaron desde el Vicerrectorado de Estudiantes una propuesta del plan de acogida donde vamos a tener una persona del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED, que va a asesorar a las facultades en los planes de acogida. Y entonces esas personas del COIE, que es el profesional, va a estar coordinado con, valga la redundancia, con las coordinadoras de los 2 grados. De tal forma que nosotros lo que aspiramos sobre todo a que se sientan UNED, partícipes de la UNED y que por supuesto rentabilicen el tiempo que le dediquen a ello. Efectivamente, porque las herramientas nos van a ayudar a rentabilizar ese tiempo y a conseguir un aprendizaje de calidad. Es importante recordar esos planes de acogida, porque desde esa serie de pasos que nos proponen en la página de la UNED, uned.es, esos mis primeros pasos en la UNED, que además está dentro de esa gran plataforma que es UNED Abierta. Si nos registramos, que es totalmente gratuito, podemos seguir esos pasos. Si después no vamos a matricularnos en la UNED, pues si tienen ustedes curiosidad por conocer este sistema, es un primer acercamiento a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero si además se van a matricular, después ya entran en esas comunidades virtuales para sus cursos, incluso para sus asignaturas, y es mucho más fácil porque ya conocen el sistema y las herramientas. Bueno, profesor decano de la Facultad de Educación, José Luis García Llamas, no sé si algún otro apunte en este inicio de curso, porque en Canal UNED, pues cualquier estudiante puede volver a escuchar esta conversación y, remitirse a esos enlaces que le vamos a poner dentro de la facultad y dentro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero quizás un ánimo, porque por mucho que digamos, el estudio a distancia tiene esa peculiaridad de que a veces el estudiante, por muchos planes de acogida o comunidades virtuales que le recomendemos, se encuentra solo.
¿Cómo compatibilizar la familia, el trabajo, el estudio a distancia? Es verdad que ahora el perfil de los estudiantes de la UNED pues es de gente más joven, pero también hay gente pues que ya tiene sus años. Sí, sí, efectivamente, y eso lo estamos constatando, que todavía las llamadas, muchas llamadas o correos electrónicos, tienen el tema familiar. Yo quería, para finalizar, un aspecto importante. Los estudiantes son la razón de ser de cualquier universidad. Los estudiantes no podemos o no pueden venir todos aquí a Madrid, pero sí que hay unos representantes de estudiantes que desde la Facultad de Educación tenemos una especial consideración hacia ellos, de tal forma que estos representantes en cada junta de facultad tienen un punto específico en el orden del día donde esos representantes pues exponen sus opiniones, sus quejas, sus sugerencias, sus alternativas y tienen la oportunidad de contactar con los profesores y con el personal de administración y servicios. Entonces, esto lo han valorado mucho. Yo, desde luego, en otros foros, se lo he comentado a otros decanos, dicen, ¿cómo es posible? Digo, pues yo creo que sí, porque es fundamental, porque ustedes están muy desperdigados. Entonces, sí que ahora mismo que van a estar en proceso de elección de los representantes, yo les animaría a que participen en estos procesos, bien de forma activa, presentándose como representante de los estudiantes para la Facultad de Educación o para la propia UNED, o bien, bueno, pues a través de la votación, de tal forma que esas personas que después participan en las reuniones de los departamentos, de las facultades o de la universidad, tengan un respaldo importante de sus compañeros, porque yo creo que es fundamental conocer de primera mano todas esas cosas que a veces son esporádicas y, sin embargo, a través de los representantes tienen un cauce de participación muy interesante y tienen su comunidad de estudiantes donde pueden exponer todas estas propuestas, todas estas ideas y ellos después los trasladan a los órganos de la universidad. Creo que es fundamental. Es fundamental crear UNED y todos, desde que se inscriben en esta universidad, formamos esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchísimas gracias, decano, profesor José Luis García Llamas. Decía que es profesor del Departamento MIDE de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación y lo mencionaba porque entre sus líneas de investigación pues está precisamente estos estudios para la calidad del estudio a distancia y para avanzar en esa metodología y en facilitar al estudiante pues el aprendizaje de calidad en ese marco del Espacio Europeo de Educación Superior en el que ya llevamos unos años integrados. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Muchas gracias y bienvenidos a la Facultad de Educación. uned.es/educación. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos.